Vecinos de la ciudad Z. Capítulo 1. Bip, 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 clic. La mano se apartó de la alarma y un hombre se incorporó aturdido con un gruñido. Tras estirar los brazos y bostezar, se quitó las sábanas y abandonó la comodidad de la cama para comenzar su rutina matutina. 15 minutos después, salió de la ducha mientras se secaba el cuerpo con una toalla. El vapor de la ducha había empañado el espejo, y al limpiarlo, se reveló un hombre de unos 30 y pocos años. Este hombre podría haber pasado por alguien común y corriente, pero su llamativo cabello violeta, sus penetrantes ojos morados y su cuerpo musculoso cubierto de algunas cicatrices lo convertían en un hombre muy diferente. Al menos así habría sido en otras circunstancias, pero logró disimular sus anomalías más evidentes con un traje de negocios de aspecto profesional, aunque barato, y corbata morada a juego. Su corto cabello violeta estaba cuidadosamente peinado para lucir presentable, su mirada penetrante se ocultaba tras el resplandor perpetuo de sus gafas rectangulares, y para completar el look, tomó su maletín negro. Finalmente, después de desayunar, Tomoro Sasaki salió de su apartamento. Otomoro trabajaba como auxiliar de contabilidad en una empresa privada. El trabajo en sí no era gran cosa, pues solo tenía que hacer cálculos, análisis, entregar documentos y asistir a reuniones. Era la definición misma de un trabajo sin futuro, donde el trabajo en sí era monótono y la remuneración insatisfactoria, pero a Tomoro no le importaba mucho. El trabajo era sencillo, las expectativas eran mínimas, las condiciones laborales aceptables y el salario era suficiente para un hombre en su puesto. Sus compañeros de trabajo también eran buena gente. Claro que no era muy cercano a nadie, pero eran simpáticos y, aún así, tenía una buena relación con la mayoría. El propio Tomoro era un poco reservado, pero no de los que pasan desapercibidos, sobre todo cuando salen de fiesta. Esas esporádicas fiestas de oficina y las invitaciones a tomar algo después del trabajo eran lo único que rompía la monotonía. Bueno, en realidad había otra cosa que todos esperaban en secreto durante las horas de trabajo. Oye, ¿Te enteraste? Hay un ataque de monstruos en Ciudad A. El anuncio sirvió de señal para que todos dejaran lo que estuvieran haciendo y se conectaran. Esto no quiere decir que aquí, incluido él mismo, le desearan un ataque monstruoso a nadie, pero cuando uno lleva casi todo el día mirando hojas de cálculo y números en la pantalla, aprovecha cualquier distracción viable. En este punto, los ataques monstruosos son los únicos descansos autorizados que tienen, y la mayoría de los empleados están encantados de aprovechar esta laguna en la política de la empresa al máximo. La alarma de la ciudad no suena ante amenazas inferiores a las de un demonio, así que la gente tenía que protegerse hasta que apareciera un héroe. Los ataques de monstruos no siguen un patrón, así que si alguno se encontraba cerca, tendrían que evacuar. El jefe consideró prudente que todos estuvieran al tanto de la situación, así que accedió a colgar el televisor de pantalla gigante y los altavoces en medio de la oficina. La televisión transmitía las noticias sobre un monstruo que arrasaba Ciudad A y no daba señales de detenerse. Para entonces, casi todos habían dejado de hacer lo que estaban haciendo y tenían la vista fija en la pantalla gigante. Todos excepto Tomoro, quien no dejó que la transmisión le impidiera trabajar. El trabajo era soportable siempre que no dejara que nada se acumulara innecesariamente. Además, Tomoro había visto este tipo de cosas tantas veces que sabía que un héroe aparecería para detenerlo en cualquier momento. Ahora tenemos noticias de que los héroes de clase A, Lightning Max y Smileman, están en camino. Justo en el momento, pensó al escuchar al reportero. No había nada fuera de lo común, hasta que la situación siguió empeorando, incluso con la llegada de los héroes de clase A media hora después, Tomoro admitió que la situación podría ser uno de esos casos anormales. Sus compañeros empezaban a preocuparse, e incluso el propio jefe observaba la transmisión en directo desde su ordenador con la mirada de ansiedad en su rostro. Tomoro comprendió la preocupación de todos cuando el titular de la televisión anunciaba una gran explosión en Ciudad A, por lo que pudo deducir, una parte importante de la ciudad quedó destruida sin que el monstruo diera señales de detenerse. Con esto, la evaluación de amenaza del monstruo ascendió a nivel de desastre dragón, lo cual fue suficiente para captar la atención de Tomoro. Un monstruo dragón de nivel de desastre sin duda haría que la asociación de héroes enviara a uno de los héroes de clase S para combatirlo. Si se tratara de una ciudad en la que esos héroes no están o cerca de ella, entonces sería una auténtica incógnita quien respondería a la amenaza. Me sorprende que hayan dejado que esto se intensificara tanto. Teniendo en cuenta que Ciudad A era donde se encontraba la sede principal de la Asociación de Héroes, ya debería haber habido una respuesta apropiada a esto.
No me digas que es él a quien envían. Los pensamientos de Tomoro fueron interrumpidos por uno de sus compañeros de trabajo que llamó su atención. Oye Tomoro, ¿quieres participar en esto? Al parecer alguien organizó una quiniela de apuestas improvisada, lo cual no resulta para nada sorprendente. Me vendrían bien unos cuantos dólares más. Claro, ¿cuál es la apuesta? ¿Quién crees que va a detener al monstruo esta vez? Apuesto a que One Punch Man lo manejará, dijo Tomoro con tranquila confianza. TCH, ¿siempre apuestas por One Punch Tomoro? Se rió alguien. Tomoro solo pudo encogerse de hombros, pues era cierto. Tomoro tenía preferencia por el héroe y, aunque había perdido más veces apostando por él que ganando, hoy se sentía particularmente afortunado. Minutos después, se dio el veredicto. One Punch Man fue quien se encargó del monstruo de nivel dragón. Al parecer, lo hizo todo a los pocos minutos de llegar al lugar, tras salvar a una niña, y al igual que su homónimo, lo hizo de un solo puñetazo. Parece que voy a comer elegante esta noche, sonrió Tomoro mientras aceptaba sus ganancias. ¿Quieres decir que invitarás a todos a la primera ronda de bebidas esta noche? Preguntó un compañero de trabajo medio en broma. Tomoro puso los ojos en blanco con buen humor. Sí, por supuesto. Era casi una tradición en la empresa que los empleados tomaran algo después de vencer a un monstruo difícil. Al menos esa era la excusa, pero en realidad no hacía falta mucho para que esta gente fuera a beber después de un duro día de trabajo. Una vez solucionada la situación, todos volvieron al trabajo, aunque con muchos más chismes en la lengua. El propio Tomoro estaba pensando profundamente. ¿Finalmente está comenzando? No se hacía ilusiones, pues no era la primera vez que un falso positivo lo engañaba. Era un hombre paciente, pero los últimos 3 años habían sido una lección de paciencia, y la espera estaba agotando incluso su paciencia. Realmente espero tener razón esta vez, murmuró para sí mismo. Después del trabajo, acompañó a unos compañeros a tomar algo y, como prometió, pagó la primera ronda. Tomoro se quedó 1 hora antes de irse, para decepción de los demás, pero sabía que la mayoría solo quería que se quedara para que pudiera cargar con la responsabilidad de enviarlos a casa sanos y salvos después. Por mucho que le encantaría hacerlo, no podía por 2 razones. En primer lugar, no estaba dispuesto a permitir que jugar como portero para adultos se convirtiera en un hábito, con uno era suficiente, muchas gracias. En segundo lugar, su vecindario no es un lugar por el que uno debería andar tarde o ebrio, y mucho menos ambas cosas. Ciudad Z era como muchas otras ciudades. Tenía sus pros y sus contras, pero si algo la diferenciaba del resto era que, en promedio, tenía más avistamientos de monstruos que cualquier otra ciudad. De hecho, una zona en particular tenía tanto que la gente la abandonó en masa para mudarse más cerca del centro. Esta zona deshabitada era llamada el Pueblo Fantasma por los lugareños. Un nombre irónico considerando que la zona estaba habitada. Tomoro residía en la zona deshabitada. Incluso sabía de una tienda de conveniencia que funcionaba en un edificio, al parecer medio destruido, y eso sin mencionar a los demás residentes dispersos en los límites del lugar. Cerca de la civilización se podría discutir la conveniencia de permanecer en una zona conocida por los frecuentes avistamientos de monstruos particularmente peligrosos. Tomoro argumentaría que, si el lugar no era habitable, ¿por qué el gobierno no la había amurallado permanentemente para evitar la entrada de civiles y el paso de monstruos? ¿Por qué se permitió a los caseros alquilar los edificios de apartamentos abandonados a inquilinos desesperados? ¿Por qué las compañías de servicios públicos seguían suministrando agua y electricidad a la zona en lugar de cortarla? Para ser una supuesta zona peligrosa, no se hizo mucho para convencer a la gente de que no debería vivir allí. De hecho, el lugar era un paraíso para los ocupantes, si a uno le apetecía. Tomoro era un ciudadano modelo, así que, por supuesto, no elegiría vivir en su apartamento ilegalmente. De hecho, no tiene problemas para pagar el alquiler, pero era amigo del propietario del complejo de apartamentos y le dijo que no le importaba que no pagara alquiler. Supuso que no debía ser demasiado duro con el gobierno, ya que ellos, o al menos aquellos en puestos de autoridad, sabrían la verdad sobre el asunto del pueblo fantasma. El público parecía seguir creyendo que la zona estaba plagada de monstruos. Si ese fuera el caso, la Asociación de Héroes habría enviado gente para eliminarlos y, para ser justos, ha habido héroes que aparecen de vez en cuando. Normalmente son los héroes de menor rango y desesperados que buscan alcanzar una cuota o subir su puntuación. También se han realizado investigaciones sobre el lugar, varias de ellas con sentido. No se deja una sección de la ciudad abandonada por culpa de los monstruos sin que nadie la actualice.
Curiosamente, una de las últimas encuestas que leyó mencionaba la ausencia de monstruos en la zona y sugería que el gobierno debería intentar recuperarla. El problema es que, para cuando se publicó este artículo, el lugar llevaba demasiado tiempo abandonado y, por lo que él sabía, el evento inicial que causó el éxodo masivo fue tan desastroso que nadie estaba dispuesto a regresar a una zona que antes era un foco de monstruos, al menos no sin un héroe de clase S que actuara como guardia de seguridad. Actualmente hay 2 héroes de clase S residiendo en Ciudad Z. El primer héroe fue Silverfang, quien vivía en una zona bastante aislada de la ciudad, en la cima de una montaña. No patrullaba, solo respondía a situaciones de alta amenaza y no estaba dispuesto a abandonar su base actual por la seguridad y comodidad de la gente. El segundo héroe fue One Punch Man. Sin embargo, la ubicación de su residencia se mantiene en secreto y, presumiblemente, solo la conocen los ejecutivos de la Asociación de Héroes. Que el público supiera, él tampoco quería ser el guardián de una zona específica de la ciudad. Como resultado, la zona quedó abandonada y finalmente olvidada por la población. Esto no pareció afectar a la ciudad en general, ya que, a estas alturas, Ciudad Z ya había solucionado el problema de los ciudadanos, negocios e infraestructura desplazados mediante varias iniciativas de expansión y urbanización. Técnicamente, pueden permitirse dejar esa sección perdida de la ciudad como una zona deshabitada, un pueblo fantasma, que puede o no albergar monstruos acechando. Y hablando de monstruos, hay algunos merodeando por ahí, aunque suelen mantenerse bastante alejados de la civilización. A menos que alguien los busque o busquen problemas, los monstruos se mantienen alejados, y hasta ahora, las experiencias de Tomoro con monstruos han sido escasas. De hecho, la mayoría de sus experiencias recientes con monstruos han sido menos encuentros formales y más como pasar de largo entre restos. Un ejemplo. Mientras caminaba por una calle camino a su apartamento, Tomoro se topó con los restos de un monstruo. Al menos pensó que era un monstruo. O eso o un coche implosionó, pero al mirar a un lado, encontró un par de piernas gigantes con lo que parecían neumáticos como tobilleras y una matrícula cubriendo la entrepierna. Definitivamente un monstruo, murmuró. Entonces su cara se arrugó y dijo, esto definitivamente me parece familiar. Algo hizo clic y un recuerdo vago resurgió provocando que sus ojos se abrieran un poco antes de sacudir la cabeza y continuar su camino a casa sin más desvíos. No me haré ilusiones hasta que pueda confirmarlo. El día siguiente la mañana empezó bastante bien. Tomoro se levantó como siempre, siguió su rutina y salió a la calle con el mismo aspecto impecable y limpio que siempre. Luego se alejó unos pasos de su apartamento y ¿chocar qué? Tomoro se quedó mirando cómo el camino frente a él se desmoronaba en varios agujeros de los que emergían criaturas. Todas eran bajas, de piel morena y llevaban una especie de casco con un diseño vagamente tribal. Uno de ellos destacaba entre los demás y Tomoro inmediatamente lo identificó como su líder, ya que era mucho más alto y tenía 4 brazos, cada uno de los cuales sostenía una espada. Entonces la criatura líder comenzó a gritar una declaración. La superficie es nuestra. Sus secuaces comenzaron a burlarse y a vitorearle mientras continuaba su discurso. Yo soy el rey subterráneo. En ese momento, Tomoro se quedó un poco desconcertado porque un monstruo que se autoproclamaba el rey subterráneo había salido de un agujero en el suelo frente a su apartamento para declarar la guerra a la superficie. Solo traía consigo a unos pocos secuaces, y parecía contento con que su único público para este decreto fuera una persona solitaria. Ah, sí, hoy es martes. Boom. Volvió al presente justo a tiempo para ver a un hombre calvo con un mono amarillo aparecer de la nada y lanzar una patada al rey subterráneo justo en medio de su discurso, para gran sorpresa de sus seguidores. Con el rey en el suelo, el hombre calvo y encapuchado se giró hacia ellos en posición de batalla con una sonrisa entusiasta. Muy bien, venga. El entusiasmo del hombre calvo se apagó como una vela en una tormenta de nieve al momento siguiente cuando el resto de los hombres topo arrastraron a su rey inconsciente, posiblemente muerto, de regreso a través del agujero del que vinieron mientras colocaban una bandera blanca con una disculpa escrita en ella. Tomoro negó con la cabeza. Si ya lo tenían preparado, demuestra lo seguros que estaban de una invasión desde el principio. Me he vuelto demasiado fuerte. Tomoro miró al hombre calvo, que ya no mostraba entusiasmo y cuyas palabras murmuradas acababa de escuchar, y después de observar un momento el gesto del hombre, decidió saludarlo. Buenos días, Saitama. Como si se diera cuenta de que no estaba solo, Saitama volvió su mirada ahora vacía hacia él. Ah, buenos días, Tomoro.
Este hombre era vecino de Tomoro, el único otro ocupante del edificio y, técnicamente, su casero. Eran amigos y se conocían desde hacía 3 años. ¿Qué fue todo eso? No pudo evitar preguntar. De verdad parecías emocionado por un momento. Acabo de tener un buen sueño. ¿De qué se trata? Por un momento la mirada de Saitama fue aún más inescrutable de lo normal antes de negar con la cabeza no importa. Está bien, Tomoro decidió dejarlo pasar. Por cierto, buen trabajo con ese monstruo en Ciudad ayer gracias, perdón por no haberte visto ayer, la asociación de héroes me retrasó. No, lo entiendo. Ya que estoy despierto, mejor voy a patrullar, murmuró Saitama. Y con eso, los dos hombres empezaron a caminar y a hablar. Formaban una extraña pareja. Un oficinista con traje y un hombre calvo con un mono amarillo. Este último habría parecido ridículo en el mejor de los casos, pero su reputación eclipsaba por completo lo ridículo de su apariencia. Hoy en día, no hay mucha gente que se burle del héroe de clase S número 6, que ostentaba el título de hombre más fuerte del mundo, One Punch Man. Por cierto, anoche, mientras volvía a casa, vi los restos de un coche monstruo. Saitama se tomó un momento para pensar en eso antes de hablar. Creo que recuerdo haber vencido a un monstruo así. Tienes suerte de que esa cosa no fuera orgánica. Lo último que necesitamos es un cadáver podrido en nuestra calle. Sí, menos mal, respondió él, para nada preocupado por esa posibilidad, de una forma u otra. Tomoro negó con la cabeza cuando los dos llegaron cerca del borde del pueblo fantasma. Volviéndose hacia su vecino que se detuvo, Tomoro siguió caminando pero saludó que tengas un buen día, Saitama. Ah, tú también. Tomoro lo vio saltar con un solo pensamiento en mente. Y así comienza. Unos días después, partes de Ciudad E y Ciudad P fueron destruidas por un kaiju que parecía un hombre desnudo gigante. La Asociación de Héroes emitió un comunicado de prensa anunciando que quien había derrotado al monstruo era nada menos que One Punch Man. Para felicitarlo, Tomoro compartió las sobras de su cena con Saitama, con el pretexto de que había comido demasiado. Hoy, Tomoro tuvo el día libre en el trabajo tras una emergencia en toda la ciudad. Una plaga de mosquitos azotaba el campo, dejando los cadáveres de los animales completamente desangrados. Según un experto, estos mosquitos son una nueva especie, lo que explica su inusual comportamiento. En cualquier caso, el enjambre se dirige directamente a Ciudad Z y probablemente atacará a cualquier ser vivo del exterior, por lo que se advirtió a todos que se quedarán en casa. A Tomoro no le importó el día libre que le dieron por este incidente. De momento, se mantenía al tanto de la situación a través de las noticias. Dicen que la gente también debería cerrar las ventanas y puertas con llave, y tapar cualquier abertura pequeña con tela para evitar la entrada. Claro que el repelente de insectos y el incienso también son opciones, pero el mensaje principal era evitar el contacto, ya que estas nuevas razas de mosquitos podrían ser portadoras de enfermedades. Tomoro escuchó todas estas advertencias, especulaciones, discusiones y actualizaciones desde la comodidad de su balcón, ignorándolas descaradamente. El cielo estaba nublado, la ciudad, más allá, estaba en un silencio sepulcral, como si contuviera la respiración, y el ambiente general del lugar era bastante sombrío. A Tomoro, de hecho, le gustaban bastante estas condiciones. En ese momento, disfrutaba de un buen té, de ese buen té, mientras contemplaba la vida, y el silencio le ayudaba mucho a concentrarse. Bam. Tracción, bam. Suspiro, bam. Sabía que estaba olvidando algo. Bam. Dios, bam. Maldita sea, bam. Saitama, ¿ya terminó? Bam, 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 bam. Tomoro resistió los fuertes golpes durante unos minutos hasta que un aplauso significativamente más fuerte sacudió todo el edificio y entonces inclinó su taza y derramó su costoso té en el suelo. Tomoro respiró hondo, se subió las gafas y finalmente se levantó antes de atravesar su casa, que aún retumbaba. Cruzó la puerta principal, salió al pasillo y se detuvo en la puerta de su vecino. Tomoro llamó cortésmente, pero se encontró con el sonido de aplausos sónicos aún más fuertes y escandalosos que hicieron vibrar todo el edificio. Con el interés de mantener la integridad del edificio, Tomoro decidió dejar de lado la cortesía y entrar en la casa de su vecino. Saitama, voy a entrar, dijo sin que el hombre se diera cuenta. Encontró a Saitama en medio de una feroz batalla contra un enemigo aparentemente invisible. El hombre se movió tan rápido que imágenes posteriores aparecieron por todo el apartamento, relativamente pequeño, terminando con él agazapado en su balcón como una especie de gato ninja, aplaudiendo con tanta fuerza que el aire desplazado inundó aún más el ya desaliñado apartamento.
Por un largo momento hubo silencio mientras el hombre permanecía inmóvil y los únicos sonidos eran el televisor y la propia respiración agitada de Saitama. «Ja, te pillé», gritó el hombre triunfante. Tomoro entendió exactamente lo que era y no pudo evitar quedarse atónito al darse cuenta. No puedo creer que esa broma exista realmente aquí. ¿Y qué chiste sería ese? BZZZT. Un mosquito aparentemente salió volando de entre las manos de Saitama, provocando una expresión de frustración exagerada, con una vena furiosa recorriendo su cabeza calva. Saitama ni siquiera pareció notar que había alguien en su casa, cegado por la visión de túnel y la ira. Tomoro lo vio al mosquito dirigiéndose hacia él, y antes de que pudiera experimentar esos aplausos sónicos a corta distancia, o cualquier otra acción absurda que el héroe calvo realizara para destruir al insecto, Tomoro extendió la mano y, con despreocupación, atrapó al mosquito entre sus dos dedos. ¿Eh? Saitama se quedó boquiabierto. Miró al mosquito que forcejeaba entre sus dedos, luego al hombre que lo atrapó. ¿Cómo hiciste? Por su parte, Tomoro parecía muy poco impresionado mientras se ajustaba las gafas. Yare dace, Saitama. ¿De verdad tuviste problemas para atrapar a este pequeño? El joven calvo se sobresaltó con una mirada de vergüenza antes de responder. Casi lo tengo. Claro que sí, respondió Tomoro con evidente sarcasmo. Ahora molesto, Saitama lo señaló. ¿Qué haces entrando en las casas de otras personas de todos modos? ¿Qué estoy haciendo? Una mirada amenazante cubrió las gafas de Tomoro, oscureciéndole la vista y poniéndole nervioso. La verdadera pregunta es, ¿por qué sentí como si hubiera un terremoto localizado en mi apartamento? ¿No sabrás por qué sentí como si un idiota con superfuerza estuviera dando aplausos sónicos? Bueno, estaba disfrutando de un té, pero se derramó. Tomoro continuó, y cuanto más hablaba, más lo envolvía un aura ominosa. Me gusta ese té, Saitama. Estaba muy bueno y muy caro. Para entonces, Saitama ya tartamudeaba sus disculpas. Tomoro lo dejó sudar un minuto antes de despedirlo con un suspiro. Olvídalo. No voy a pedirte ningún reembolso. Ante esto, Saitama dejó escapar un suspiro de alivio secándose la frente. Oh, bien. Tomoro puso los ojos en blanco ante el cambio emocional del hombre antes de hablar. Supongo que no has estado prestando atención a las noticias. No realmente. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Saitama, hay un enjambre de mosquitos dirigiéndose a Ciudad Z. La cara de Saitama se congeló. Salió y sigue saliendo en todas las noticias. Toda la ciudad está en confinamiento y les han dicho a todos que se queden en casa y cierren las ventanas y puertas. Cuanto más hablaba, más palidecía el rostro de Saitama. Mosquito, enjambre. En realidad, ya deberían estar aquí ahora mismo. Voy a necesitar mucho repelente de insectos. Dios, ayúdame, pensó Tomoro. Mira, como obviamente no lo sabes, hay un monstruo atacando la zona alta. ¿En serio? ¿Ahora mismo? Sí, ahora mismo. Estoy bastante seguro de que está controlando la plaga de mosquitos, ya que, ya sabes, es como un mosquito gigante o algo así. Saitama adoptó una mirada seria. Entonces supongo que me iré. Te dejo con eso, dijo Tomoro, ajustándose las gafas mientras se iba. Afuera, Tomoro resopló ante lo absurdo de lo sucedido antes de centrar su atención en el mosquito que tenía entre los dedos. Casi todo el tiempo, el insecto había intentado extraer sangre sin éxito. Con un movimiento rápido, lo soltó y lo vio alejarse volando de inmediato con una urgencia inaudita en un insecto como ese. Preparó otra infusión de ese té caro y lo disfrutaba en el balcón cuando presenció una explosión en la distancia. Sí, tomó un sorbo de té. Más tarde, vio a Saitama desnudo caminando tranquilamente por la calle y rápidamente arrojó el resto del té a un lado con disgusto. Maldita sea Saitama. Hoy era la oferta especial de fin de semana en el supermercado y Tomoro se aseguró de estar presente. Estaba en buena situación económica, pero sería un completo ingenuo si dejaba pasar estas ofertas. No era el único. También había un grupo de amas de casa, madres solteras, ancianos y personas con una situación financiera precaria. Hoy, todos eran sus enemigos. Aprendió de la experiencia a no subestimar nunca la desesperación que conlleva comprar grandes ofertas. Algunas de estas personas no andan con rodeos. Su mirada se dirigió a una mujer mayor encorvada con un bastón que parecía engañosamente frágil e incluso temblaba. Te estoy observando, vieja bruja. Como si percibiera sus pensamientos, la anciana giró sus ojos cerrados hacia él con una sonrisa amable. Entrecerró los ojos y, en respuesta, los de la anciana se entreabrieron de golpe, revelando al lobo bajo la piel de oveja.
La mujer, que bien podría haber sido la abuela de alguien, se llevó el pulgar al cuello y lo recorrió con una sonrisa burlona. La imaginó riéndose a carcajadas sobre un caldero burbujeante con relámpagos de fondo. Finalmente, un empleado con aspecto nervioso y equipo de protección salió. Al ver la multitud, tragaron saliva antes de girar el cartel. Después de eso, se desató el infierno. Tomoro tardó varias horas en terminar sus compras y regresar a casa con aspecto desaliñado, pero con una sensación de triunfo. Al llegar a casa, descubrió que, en su ausencia, debió de librarse una gran batalla junto al edificio. Había agujeros en la calle, marcas de quemaduras en el edificio y escombros de donde debieron haberse producido explosiones. Por no hablar de cómo la calle y algunos edificios parecían haber sido destrozados. Lo más escandaloso de todo eran los diversos trozos de lo que claramente eran monstruos. La batalla debió de haber ocurrido hacía tiempo, pues los cadáveres se estaban descomponiendo, las moscas volaban en círculos y Tomoro podía olerlo a distancia. Esto era un peligro para la salud pública, y lo peor era que, desde el ángulo de la calle, su apartamento estaba más cerca del lugar de los hechos que su vecino, quien probablemente ni siquiera se había dado cuenta. Literalmente hablamos de esto hace unos días, Saitama, gimió. Tras confirmar que el hedor a podrido impregnaría su apartamento, Tomoro guardó la compra y llamó a la puerta de su vecino. Esperaba que le abriera un hombre calvo, no un cyborg rubio. ¿Quién eres?, preguntó el cyborg. Tomoro levantó una ceja. Debería preguntarte eso, resopló antes de mirar por encima del hombro. ¿Dónde está Saitama? El maestro Saitama está preocupado. Si tiene un mensaje para él, se lo transmitiré. ¿Quién está en la puerta, Genos? Se escuchó la voz de Saitama. Oh, hola Tomoro. Está bien, Genos, es mi vecino. Sí, maestro, el cyborg se hizo a un lado obedientemente y permitió que el hombre de cabello púrpura entrara. Tomoro le hizo un gesto al ahora nombrado Genos. Maestro. Es una larga historia, no preguntes, refunfuñó Saitama. ¿Qué pasa? Vine a quejarme por un problema de basura que dejaste afuera. Saitama le dirigió una mirada vacía, tratando de recordar cualquier basura que pudiera haber dejado. ¿Tuvisteis una pelea cerca del apartamento hoy? Sí, unos monstruos estúpidos salieron de la nada y destrozaron mi techo. Genos simplemente lo arregló. Esta admisión lo obligó a mirar hacia arriba y, efectivamente, aunque el techo parecía intacto, había señales de que se trataba de un trabajo de reparación impecable. Sí, bueno, los cadáveres que dejaste pudrir están apestando mi apartamento. Es un grave peligro para la salud, Saitama. No le estás dando buen ejemplo a un casero. Podría denunciarte a las autoridades. El hombre calvo dio un gruñido frustrado antes de responder. Está bien, me desharé de ellos. Fue a levantarse pero se detuvo cuando Genos dijo. No maestro Saitama, permítame encargarme de esto. No tienes que hacerlo, dijo Saitama, pero ya estaba volviendo a sentarse. Mis incineradores podrán convertir los cadáveres en cenizas. Las palmas de sus manos metálicas brillaron en respuesta. Por favor déjamelo a mí. Si insistes, afirmó ya absorto en ver la televisión. Gracias, maestro. Y con un arco, el entusiasta cyborg se dispuso a quemar los cadáveres en descomposición. Tomoro lo vio irse y esperó a que la puerta se cerrara antes de tomar asiento en la mesa en la que Saitama tenía apoyada la cabeza. Entonces, ¿por qué te atacaron esta vez? Agitó las manos con desdén. ¿Algo sobre la evolución? No sé, no estaba prestando atención. ¿Al menos conseguiste una buena pelea? Saitama murmuró algo incoherente. Entonces lo tomaré como un no. Después de algunas quejas más, Saitama pareció finalmente notar la apariencia desaliñada de Tomoro. ¿Qué te pasó? Venta de gangas, estampida, abuelas con malditos nunchakus. La expresión en blanco no tenía ningún sentido para Saitama, pero por otro lado, parece que te divertiste más que yo. ¿Qué momento para estar vivo cuando una venta en oferta a precios de ganga es más emocionante que detener a una organización malvada empeñada en dominar el mundo? Ajá. ¿Qué te parece? Mi apartamento huele como si algo hubiera muerto dentro ahora mismo. Se oyó una explosión y la ventana se iluminó con una luz naranja intenso. Y probablemente humo, que tardará un rato en ventilarse. Como es tu culpa, lo mínimo que puedes hacer es dejarme usar tu cocina. Intercambiaremos historias mientras cenamos. Claro, adelante. ¿Tu estudiante también se unirá a nosotros para cenar? Otro suspiro. Sí, Geno se quedará. Él va a vivir aquí. Ni hablar. Exclamó Saitama, incluso haciendo una X con las manos. Ni se te ocurra bromear con algo así.
Él murmuró algo en voz baja. La reacción fue tan exagerada e impropia de él que Tomoro no pudo evitar decir, mejor que no descubra que no vive nadie al lado entonces. Saitama pareció entrar en pánico por un momento. Mierda, me olvidé de eso. ¿Olvidaste que éramos los únicos dos ocupantes que vivíamos en este edificio? Este tipo, lo juró. Mañana, no te preocupes. Te cubriré si alguna vez te lo pide. Saitama suspiró aliviado y dijo, gracias. Piensa en esto como mi agradecimiento por vencer a unos monstruos. Quiero saber los detalles de lo que pasó, dijo, levantándose al mismo tiempo que Genos intervino. Maestro Saitama, he terminado de incinerar los cadáveres. Genial, hola Genos, este es mi vecino Tomoro. Nos va a preparar la cena. El ojo de Tomoro se crispó tras sus gafas. Me estoy preparando la cena. Solo te pido prestada la cocina, calvo estúpido. ¿Quién llama a los calvos gafas de mierda? Interrogación de cierre fue la respuesta madura de Saitama. Ignorándolo, Tomoro extendió su mano. Genos, ¿verdad? Sí, dijo estrechando la mano del hombre mayor. No tengo ni idea de qué planeas aprender de un neet calvo como él, que te jodan, viejo, tengo un trabajo. Pero lo único que puedo decir es buena suerte con eso y con él. Vuelvo enseguida con los ingredientes, neet calvo. Cállense, malditas gafas. Después, Tomoro, con la ayuda de Genos, preparó una comida para los tres, y con las sobras, Tomoro se las dio a Saitama como muestra de buena voluntad. Durante la comida, Tomoro recibió un informe oral innecesariamente detallado sobre los acontecimientos del día, incluyendo cómo se conocieron él y Saitama, y el motivo de Genos para ser discípulo de Saitama. Al final, Tomoro le deseó suerte a Saitama con el cyborg más joven. Un grupo terrorista llamado Grupo Paraíso destruyó recientemente un edificio que confundieron con la casa de un multimillonario y no dio señales de detenerse. La policía y los héroes de clase C enviados para detenerlos fracasaron, principalmente porque el Grupo Paraíso vestía trajes de combate de alta tecnología. Cómo un grupo de nerds perezosos logró hacerse con tecnología militar experimental era algo que Tomoro desconocía. Sabía que uno era seguro, sin embargo, Saitama definitivamente está enojado. Todos los miembros de este grupo terrorista eran calvos, algo poco común en la moda juvenil actual. Si bien Saitama jamás sería confundido con uno de estos terroristas, por ser quien es, en realidad copiaban su estilo y, gracias a ello, recibían cobertura mediática nacional. Tomoro podía imaginarse al hombre calvo en su habitación viendo las noticias y sintiéndose obligado a detenerlo antes de que la gente empezara a compararlo. Ups, demasiado tarde para eso, pensó mientras observaba un panel donde se mostraba el rostro de One Punch Man junto a miembros del Grupo Paraíso. Ni siquiera necesitó escuchar o leer el titular para saber de qué estaban hablando. ¿En serio, todos son calvos? ¿Por qué compararlos? La respuesta, muy probablemente, fue por las calificaciones y pensar que si Saitama no era famoso, con razón lo habrían confundido con uno. Tomoro se quedó paralizado al abrir los ojos de par en par. Ahora que lo pienso, con esas credenciales, si no lo conociera ya, pensaría que también formaba parte de ese grupo de locos. Por suerte, los terroristas parecen tenerla en la mira con Zenitsu, el multimillonario, así que sus actividades se centran principalmente en Ciudad F. Tomoro no tendría que preocuparse por un grupo de nerds vagos y calvos con armaduras de alta tecnología que alteran la paz. Eso fue un pequeño favor, al menos. Ciudad Z tenía sus propios problemas que resolver sin tener que preocuparse por todo eso. Más tarde ese mismo día, el incidente se resolvió por completo. El Grupo Paraíso fue eliminado, presumiblemente por One Punch Man, aunque Ameread seguía prófugo. Tomoro fue a felicitar a Saitama y lo invitaron a cenar con él y Genos, que se habían quedado a dormir. Saitama dio un resumen breve e inútil, mientras que Genos ofreció un informe innecesariamente detallado basado en el resumen de Saitama. Velocidad del sonido, Sonic. Tomoro parpadeó. Eso suena a algo que se le ocurriría a un adolescente travieso. ¿Y dices que es un ninja? Supongo que parecía uno, respondió Saitama. ¿Estás bien? Estoy bien, no lo eres. Algo pasó, ¿no? Esto rápidamente llamó la atención de Genos. ¿Es eso cierto, maestro? No quiero hablar de eso. Tomoro miró al hombre con una ceja enarcada. Solo podía especular sobre por qué el hombre más fuerte del mundo estaría deprimido. En cualquier caso, Tomoro necesitaba cambiar de temas y no quería soportar el incómodo silencio. Entonces, Genos, ¿vas a inscribirte en el Registro Nacional de Superhéroes? ¿Por qué lo haría? Preguntó el cyborg sin rodeos.
Quiero decir, Saitama se inscribió y él es, ya sabes, One Punch Man. ¿Oms? No puedes hablar en serio, dijo Tomoro con expresión seria. Incluso Saitama pareció asombrado por la leve ampliación de sus ojos. Espera, ¿no sabes quién soy? Eres mi maestro, Saitama. No, quiero decir, ¿nunca has oído hablar de mí? One Punch Man. ¿El hombre más fuerte del mundo? ¿Héroe de clase S por diversión? La maravilla de la capa calva, dijo Tomoro con una mirada divertida. Si Saitama hubiera entrenado su cerebro como entrenó su cuerpo, la cabeza de Tomoro habría explotado por la fuerza con la que lo miraba. He pasado los últimos 3 años vagando por el mundo en busca del cyborg loco que destruyó mi aldea. Ese ha sido mi único objetivo. Todo lo que no tenga relación con eso se pasa por alto como información secundaria o innecesaria. En resumen, no sabía quién era Saitama, pero quería ser su alumno porque estaba asombrado por su fuerza. Tomoro resumió bastante bien lo que ambos pensaban al respecto. Guau, desde que Saitama se convirtió en clase S y, por cierto, empezó a ganar fama gracias a sus numerosas victorias unilaterales, no ha habido nadie que, al menos, no haya oído hablar de él en los últimos tiempos. Esta fue sin duda una experiencia nueva para ambos. Ah, y yo que pensaba que solo eras un fan mío muy persistente. Saitama se rascó la cabeza. Mientras hacía esto, Genos, con su portátil sobre la mesa, navegaba a toda velocidad por internet. Tenía varias pestañas abiertas, y todas trataban sobre Saitama, el hombre de un puño. Desde los sitios web de la Asociación de Héroes hasta blogs, vídeos, clubes de fans y mucho más, Genos los estudiaba con la eficiencia de, bueno, una máquina. De alguna manera, lograba que la interfaz de la portátil funcionara a velocidades increíbles, como si fuera una representación visual de su propio cerebro cibernético. Finalmente, apagó la laptop y un breve silencio invadió la habitación. Tomoro y Saitama intercambiaron una mirada, el segundo señalando y el primero encogiéndose de hombros. Finalmente, Genos rompió el silencio poniéndose de pie y prontamente postrándose ante el hombre calvo. Perdóneme, maestro Saitama. No tenía idea de que fuera tan famoso. Como estudiante, lo he despedido. Ah, no, no lo hiciste. Ya puedes levantarte. Pero sí. ¿Cómo pude pasar por alto algo tan común mientras te estaba explorando? Murmuró el cyborg para sí mismo. Espera, ¿qué? Saitama negó con la cabeza. Oye, Genos, no es para tanto. ¿Cómo podrían no serlo? Eres One Punch Man, el héroe más fuerte del mundo. Ahora suena aún más entusiasmado que antes. Saitama también se dio cuenta de esto cuando le dio a Genos una de sus expresiones serias menos utilizadas. Genos. Sí, maestro. Ya basta. Hubo una pausa mientras el cyborg retrocedía. Entiendo que quieras hacerte más fuerte, pero sé que mi forma de hacer las cosas no te va a ser de mucha ayuda. Ambos lo sabemos, y aún así te quedas, pero no importa. La verdad es que no me importa tener más amigos, pero si vas a ser un fanático, no creo que podamos seguir juntos. Ah, los fans. Saitama tenía una relación ambivalente con ellos. Por un lado, los apreciaba. Siempre es agradable ser reconocido y elogiado por su trabajo. Por otro lado, pueden ser molestos y abrumadores, especialmente para un tipo ligeramente antisocial como Saitama. Cuando empezó a hacerse popular tras unirse a la clase S, se mudó del apartamento porque ya podía permitírselo. Regresó menos de un mes después por varias razones, una de ellas porque se filtró su nueva dirección y sus fans empezaron a acosarlo a diario. Esto le hizo desconfiar de cualquiera que se llamara fan y aborrece a los fanáticos más radicales. Genos inclinó la cabeza con un tono más moderado. Entiendo, maestro Saitama. Bien, debería unirme también a la asociación de héroes. No veo por qué no. Haz lo que quieras, dijo con desdén. Tomoro le dio un codazo al hombre calvo que... ¿En serio vas a dejarlo así? Saitama se hurgó la nariz y preguntó. ¿Qué quieres decir? Tomoro golpeó el brazo de Saitama mientras le daba una mirada penetrante. Puede que sea un cyborg, pero sigue siendo un niño y uno impresionable. Él te admira. Dios sabe por qué, y no tiene nada que ver con la leyenda de One Punch Man. Entonces, ¿qué quieres que haga al respecto? Esta vez no voy a rescatarte. Resuélvelo tú. Saitama refunfuñó. Miró a Genos, quien observaba sus notas con aire pensativo. Hola Genos. Sí, maestro. Se quedó mirando un buen rato antes de adoptar una expresión seria. Como tanto deseas ser mi discípulo, te diré que no puedo ayudarte sin evaluar tu fuerza. Así que tu primera tarea es...
Si quieres convertirte en mi discípulo oficial, debes acceder a la clase S según el resultado de tu examen. Genos miró con curiosidad clase S. Saitama asintió con sabiduría. Así es. Mi discípulo debería poder hacer al menos eso. A menos que creas que no puedes con ello. Tomoro habría jurado que los ojos dorados de Genos brillaron ante el desafío. Haré todo lo posible por cumplir la misión que le has encomendado a mi maestro Saitama. Luego Genos hizo una reverencia y salió del apartamento, presumiblemente para prepararse para la prueba. Una vez que se fue, Saitama dejó escapar un suspiro de alivio. Listo, problema resuelto. Tomoro le dirigió una mirada, no severa, sino curiosa. Estoy legítimamente impresionado de que hayas logrado idear un plan como este. Dicho esto, si no querías que fuera tu discípulo, podrías haberlo dicho. Lo hice, enfatizó Saitama. Ah, así que es uno de esos tipos persistentes que no aceptan un no por respuesta. Sí, al menos así no tendrá a nadie a quien culpar excepto a sí mismo cuando falle. ¿Cómo estás tan seguro de que fracasará? Genos no es lo suficientemente fuerte para la clase S. No creo que el tipo que termina todas sus peleas con un puñetazo casual sea un buen juez de la fuerza de alguien. Podría haberlo sido, pero Saitama no era ese tipo de persona. Bueno, incluso si es lo suficientemente fuerte, no hay forma de que pueda entrar a la clase S solo con la prueba. ¿Te refieres a la parte escrita? Oye, esas preguntas son engañosamente más difíciles de lo que crees. Es como si hubieran hecho esa parte imposible a propósito. Tendrías que ser un genio para aprobarla. O un cyborg con un cerebro de computadora capaz de analizar, absorber y procesar grandes volúmenes de información a alta velocidad con una sola mirada, como lo que Genos literalmente hizo frente a ellos hace menos de 5 minutos. Tomoro se encogió de hombros. Lo que tú digas, Saitama. Creo que mi apartamento ya debería estar ventilado. Te veo mañana. Después, Saitama saludó por encima del hombro mientras estaba acostado de lado frente al televisor. Al día siguiente, Genos se presentó al examen del Registro Nacional de Superhéroes y obtuvo la puntuación más alta desde su creación. Se convirtió en el héroe de clase S con el rango más bajo, cumpliendo así los requisitos para ser alumno de Saitama desde el comienzo. Tomoro ha notado un marcado aumento de lo que él considera travesuras alrededor de su vecino, incluso más de lo habitual. Esperaba esto, por supuesto, pero no creía que él también se dejaría llevar por dichas travesuras, dado que no suele estar cerca de Saitama. Ese tipo de pensamiento parecería ingenuo, especialmente en retrospectiva, pero hasta ahora ha logrado evitar que el público en general e incluso la asociación de héroes lo asocien con One Punch Man, manteniendo así su relativo anonimato. La cuestión es similar a lo que ocurrió con las batallas contra el Titán Gigante, el Grupo Paraíso y la Casa de la Evolución. Tomoro pensó que solo experimentaría las consecuencias de dichas batallas, las vería en las noticias o recibiría anécdotas de segunda mano del propio hombre sobre dichas batallas. Nunca imaginó que se vería envuelto en uno de los eventos de Saitama, por así decirlo. En cualquier caso, todo comenzó en un lugar donde no creía encontrar al hombre, en medio de una calle concurrida. Saitama vestía su típica sudadera con capucha opai, vaqueros y zapatillas. Aunque llevaba la capucha puesta y una gorra de béisbol debajo. No era el mejor disfraz, pero para alguien reconocido por su brillante calva y su llamativo traje amarillo brillante, le servía para pasar desapercibido ante el público. No tanto para alguien que lo conoce desde hace años y lo ha visto en esos armarios antes. Saitama. Tomoro, ¿qué haces aquí? Preguntó. Debería preguntarte eso, entonces adoptó una pose pensativa con la mayor seriedad. Años de estudio han demostrado que tu especie no abandona el nido a menos que sea por comida o por afición. Callarse la boca entonces, ¿qué es? ¿Comida o pasatiempo? Comida, se quejó de mala gana. Sí, eso pensé. No ha habido mucha delincuencia por aquí, que yo sepa. De hecho, dicen que ha sido la semana más tranquila en mucho tiempo. Saitama tarareó. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar trabajando? ¿Celoso? Saitama sonrió con sorna, lo que provocó que Tomoro se riera un poco. Sí, no, estoy en mi hora de almuerzo. ¿Quieres hablar de esto mientras comes udon? ¿Invitas? Seguro cuando los dos estaban a punto de irse, Tomoro parpadeó y de repente Saitama tenía algo en su mano. Tomoro lo señaló y dijo, ¿qué es eso? Ni idea. Saitama levantó un arma pequeña que se popularizó gracias a cierto grupo. ¿Eso es un kunai? Por fin te encontré. Los dos hombres voltearon a ver y encontraron a un tipo que Tomoro nunca había visto. Vestía ropa informal y llevaba una espada atada a la cintura.
¿Conoces a ese tipo? Saitama adoptó una expresión de asombro. Tú. Definitivamente, Tomoro miró entre los dos, tomándose el tiempo entre el tartamudeo de Saitama para alejarse de él y el apuesto chico que portaba una katana, lanzaba cuchillos y era un señor del filo que definitivamente parecía tener un hacha para afilar con el héroe calvo. Entonces Saitama fue y gritó. Pánico en el codo. Ese no puede ser su verdadero nombre, dijo Tomoro con expresión inexpresiva. Eso es demasiado ridículo. Es Speedo Sound Sonic, corrigió el hombre con expresión de irritación en el rostro. Ese nombre tampoco es mejor, pensó Tomoro. Recordó que Saitama habló de un ninja que se hacía llamar Sonic la velocidad del sonido, pero pensó que era Saitama quien estaba arruinando el nombre de alguien nuevamente. Parece que hay gente así por ahí. Imagínate. Bueno, sea cual sea su sentido del nombre, el tipo parecía estar sediento de sangre por la forma en que miraba a Saitama. Saitama, hoy voy a matarte, declaró el ninja, solo para ser detenido por Saitama, quien le hizo un gesto para que se fuera. Lo siento, pero estoy ocupado ahora, así que vuelve más tarde. Sonic no fue el único sorprendido por la declaración de Saitama, ya que Tomoro preguntó con expresión seria. ¿Qué está haciendo? Oye, Tomoro, ¿seguimos con el udon o qué? Preguntó mientras se alejaba. Obligado por sus acciones, Tomoro decidió caminar con el héroe. El contador miraba de vez en cuando por encima del hombro al ninja vestido informalmente. ¿Estás seguro de que no quieres encargarte de él primero? Saitama ignoró sus preocupaciones. No te preocupes. Puedo lidiar con él cuando quieras. Además, tengo hambre. La despedida casual fue demasiado para Sonic, pues al instante siguiente se encontraba junto a Saitama y trozos de metal caían al suelo. Por lo que Tomoro pudo deducir, el ninja intentó cortarle la cabeza a Saitama con su espada, pero el héroe terminó rompiéndola. Sin embargo, la fuerza del movimiento fue tan grande que le voló la capucha y la gorra. Tomoro quedó cegado brevemente por el brillo que se reflejaba en la cabeza del hombre. Dije que estaba ocupado, idiota. Una presión de irritación comenzó a emitirse desde Saitama, casi distorsionando su imagen. Estoy enojado ahora mismo, así que no te interpongas en mi camino o te golpearé. Es bueno que no esté entre ellos, pensó Tomoro, habiéndose retirado a una distancia más segura, listo para huir o esconderse en algún lugar si estallaba una pelea entre los dos superhumanos. Tomoro no pensó que llegaría a eso. Cualquier truco que Saitama hizo para romper la espada de Sonic parecía haber afectado la confianza del ninja. Quizás se pueda evitar una pelea. Kia. Es él. Gritó una mujer desconocida, y de repente, la multitud, que ya se había formado por el interés en lo que sucedía, empezó a rodearlos. En ese momento, Saitama se dio cuenta de que su tapadera había sido descubierta y su calva estaba atrayendo mucha atención. En realidad, solo hay una persona universalmente reconocida hoy en día por su calva. ¿Quién es ese tipo? Idiota, ¿no lo reconoces? Es One Punch Man. ¿Qué? ¿En serio? El héroe más fuerte, no, el hombre más fuerte del mundo. ¿Puedo tener su autógrafo, señor? One Punch. Espera, entonces, hay un monstruo por aquí. De ninguna manera, vi todo lo que hizo ese chico lindo al atacar a One Punch. ¿En serio? Debe ser una mala persona. Jajaja, patéale el trasero, One Punch Man. Un puñetazo, un puñetazo, un puñetazo, un puñetazo, un puñetazo, y ahora la multitud coreaba su nombre. Por la expresión de disgusto de Saitama, no lo apreció mucho. Oye, ¿qué está pasando aquí? Luego, otra persona se abrió paso entre la multitud. Un hombre musculoso con cabello con rayas doradas y marrones que vestía una camiseta sin mangas. Es el héroe de la clase C, Tank Top Tiger. Dicho héroe analizó la situación, y en el momento en que sus ojos se posaron en un hombre calvo familiar, sus ojos se abrieron de par en par mientras su mandíbula caía. Un puñetazo, hombre. Sorber. ¿Qué estás haciendo aquí? Tartamudeó. Solo iba a encargarme de este tipo, dijo señalando a Sonic. Tigre de camiseta observó al hombre más bajo, delgado y afeminado, quien mantenía una mirada cansada en el hombre calvo, sin siquiera reconocer a los demás. Tigre de camiseta mostró una breve expresión contemplativa antes de esbozar una sonrisa segura. Ja. Que un tipo tan flacucho pelee contigo sería una exageración. Tomoro no se perdió la forma en que los ojos de Sonic se dirigieron al héroe de la clase C, eso no es bueno. Ignorante de la reacción del ninja, Tank Top Tiger continuó golpeándolo con el puño en el pecho. Por favor, permíteme a mí, Tank Top Tiger, encargarme de él.
Saitama no era el más listo del grupo y, debido a su fuerza que desafía el sentido común, no tiene una buena idea de la fuerza individual de otra persona. Comparados con él, todos están al mismo nivel en fuerza. Aún así, no era del todo ignorante, o tal vez sí pareció notar la expresión en el rostro de Sonic. En cualquier caso, sintió la necesidad de advertir al entusiasta héroe. ¿Estás seguro de ese hombre? Sí, dijo el hombre, adoptando una postura de combate. Yo, el tigre de camiseta, que lucho con la velocidad y la ferocidad de un verdadero tigre, me encargaré de esto. Se abalanzó sobre el ninja inmóvil. Morir auge y rápidamente explotó. Un momento después, el cuerpo carbonizado de Tank Top Tiger cayó del humo de la explosión cayendo de cara al suelo. Saitama se inclinó casualmente a su lado y comenzó a pincharlo. Oye, ¿sigues vivo? Fue el doloroso gemido que salió de su boca. En cuanto a la multitud, ¿qué acaba de pasar? Algo atacó a Tank Top Tiger. Está muerto. Él explotó, jajaja. One Punch Man, sálvanos. Parece que todos confían bastante en que su héroe puede salvarlos. Sonic rió entre dientes con sarcasmo mientras un aura negra parecía envolverlo. Y tú, One Punch Man, debes sentirte bien de tener público observándote. No precisamente, no escuchó la respuesta de Saitama porque saltó en el aire y gritó. Qué lástima que tus preciosos fans te vean caer. Sonic se retiró y arrojó varios shurikens a Saitama, quien se levantó y levantó las manos, como para atraparlos, solo para que los shurikens se desviaran y explotaran entre la multitud. ¿Qué te parece, Saitama? Gritó, aterrizando en un letrero colgante. Tus queridos fans se están muriendo, y no pudiste hacer nada. Rió entre dientes, sacando más shurikens. Su mirada se fijó en Tomoro y, con una sonrisa sádica propia del mismísimo demonio, le lanzó un shuriken. Tomoro vio el arma acercándose a él a cámara lenta, girando hasta que chorros de fuego se encendieron y explotaron en el puño de Saitama, quien la atrapó varios metros antes de que siquiera se acercara a Tomoro. ¿Qué? Exclamó Sonic antes de ver algo. La multitud, aparte de estar empujada hacia atrás, asustada o con un poco de ceniza encima, estaba completamente bien. ¿Cómo? Inmediatamente sus ojos volvieron a Saitama y Sonic notó que la manga derecha de su sudadera hasta el codo estaba quemada. ¿Estás bien? Le preguntó el hombre calvo al asustado civil que llevaba gafas. Sí, estoy bien. ¿Los atrapó? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Nadie es tan rápido. Volvió a mirar a Saitama, quien pareció haber notado su manga quemada. Oh, hombre, y esta también era mi sudadera favorita. Una presión nunca antes sentida envolvió a Sonic. Ya no miraba a un hombre calvo y molesto, sino a un depredador al que acababa de enfadar. Será mejor que me compenses por esto. Correr. Tengo que escapar. El orgullo se olvida, abrumado por el instinto de supervivencia. Sonic, a la velocidad del sonido, despegó a toda velocidad con la esperanza de escapar del dragón dormido que había despertado. Sin embargo, esto no estaba destinado a suceder, porque justo cuando el ninja se elevaba hacia el cielo con un salto cercano a la velocidad del sonido, Saitama apareció detrás de él. Ni los ninjas ni la multitud vieron a Saitama levantar la mano y bajarla en un arco cerrado, golpeando a Sonic en la nuca y enviándolo a la calle como un misil. Golpe. La multitud saltó cuando el terrorista se plantó de cara en la acera. Tomoro se encogió cuando vio que el rostro del hombre se había hundido centímetros en el suelo dejando una huella. Eso le va a doler muchísimo cuando se despierte. Saitama aterrizó casualmente con las manos en los bolsillos de su sudadera. Te dejaré ir con un toque ya que ese ataque no habría matado a nadie. Ante esa declaración, la multitud enloqueció por completo y Saitama solo pudo suspirar con irritación y resignación cuando comenzaron a acercarse. Fue bombardeado con gritos de alabanza, felicitaciones y adoraciones. La mirada de Saitama se cruzó con la de Tomoro. Los dos amigos estaban casi completamente separados por la multitud, con el hombre de la liebre púrpura a las afueras observando. Saitama suspiró de nuevo antes de doblar las rodillas y marcharse sin decir palabra. Tomoro también se fue, llamando a su jefe. Nunca pudieron almorzar juntos, pero Tomoro compró comida para llevar de camino a casa y la compartió con Saitama y Genos. Últimas noticias. Un meteorito está en curso de colisión con Ciudad Z. El titular de la transmisión de emergencia se reprodujo sin parar en todos los canales. El anuncio se produjo mientras Tomoro estaba trabajando, así que era fácil imaginar el caos que se armó. La oficina ni siquiera cerró del todo, ya que todos salieron corriendo para salvarse. Bueno, todos menos Tomoro, quien se adelantó y organizó el lugar antes de cerrar la oficina.
Eso fue hace unos 20 minutos y, al salir, se encontró con las sirenas a todo volumen y ciudadanos en pánico corriendo por las calles en una frenética huida, mientras la evacuación de toda la ciudad estaba en pleno apogeo. El tráfico congestionaba las carreteras y se producían varios delitos, mientras la ciudad entera se sumía en el caos. Naturalmente, el servicio de transporte de la ciudad estaba interrumpido, así que Tomoro se vio obligado a caminar a casa. Se dijo que el meteorito impactaría en aproximadamente media hora, y huelga decir que evacuar una ciudad en ese lapso era prácticamente imposible. Por ello, junto con el caos generalizado de la población en pánico, mucha gente se encuentra en las calles, habiendo perdido la esperanza, simplemente permaneciendo en casa, en las calles o en los tejados, esperando el enorme trozo de roca espacial en llamas que se precipita hacia ellos a velocidad terminal. Él también alzó la vista hacia la amenaza de nivel dragón que ya abarcaba el cielo y crecía a cada segundo. Sabía que sería enorme, pero una pantalla de televisión y un panel de manga no le hacían justicia. No es de extrañar que ni siquiera todos intenten escapar. Las consecuencias de una roca tan grande al impactar el suelo se extenderían kilómetros más allá de la ciudad, reflexionó. Le resultaron interesantes las sutiles diferencias entre lo que se representa en una obra de ficción y cómo se presenta en la realidad. Por ejemplo, se representaba a ese titán gigante destruyendo dos ciudades enteras, una en una demostración de poder y otra al caer literalmente sobre ella. Sin embargo, eso no podía ser correcto, ya que una ciudad en este mundo podría considerarse un país en términos de tamaño. Así que, en esta realidad, el titán solo terminó destruyendo partes de dos ciudades. Para ser honesto, no era peor que un monstruo de nivel dragón promedio. Si bien las habilidades del titán fueron exageradas en su representación ficticia, el meteorito podría haber sido subestimado de manera similar. Incluso si se destruye, no se trata solo de unos pocos casos de daños a la propiedad en el área inmediata. A menos que esté completamente desintegrado, el daño causado por cualquier trozo que caiga podría ser desastroso a gran escala. Y conociendo a Saitama, probablemente no lo tomará en consideración y simplemente golpeará la maldita cosa como siempre. Increíble, como se esperaba, del maestro, Saitama, Ban miró al joven Kibor quien claramente no entendía lo que acababa de ocurrir. Aka y destrucción. Ban sintió que su puño se apretaba al recordar al individuo que ejercía un poder tan devastador. Shiba, ¿qué fue eso? Tartamudeó Genos, y su leve disfunción se hizo evidente en su discurso. Oh, solo los murmullos de un anciano, no me hagas caso. Ban hizo un gesto de despedida mientras se movía para ayudar al joven Kiborg a levantarse. Ven, vamos a sacarte de aquí. Mientras tanto, hubo celebración en las calles mientras todos vitoreaban la destrucción del meteorito. Un hombre iba contra la ola de civiles mientras se limpiaba tranquilamente las gafas antes de colocárselas en la cara con un pequeño ajuste. El resplandor le oscurecía los ojos, pero su leve sonrisa era claramente visible. Mirando hacia el cielo, Tomoro se preguntó. ¿Debería preparar algo especial para la cena de esta noche? Tras el incidente, One Punch Man, Metal Knight y Genos subieron sus posiciones en la clase S al 5O, 6O y 16 opuesto, respectivamente. En consecuencia, Child Emperor descendió al 7 opuesto y Puri Puri Prisoner al 17. O capítulo 2. Hace 3 años. ¿Qué carajo es este pedazo de mierda? Un hombre mayor, con una camiseta sencilla, vaqueros y zapatillas deportivas, y el pelo morado oscuro peinado hacia abajo, estaba de pie frente a lo que parecía un edificio abandonado, con las manos en la cintura. Sus penetrantes ojos violetas recorrían el exterior, notando la evidente falta de mantenimiento con un gesto de la cabeza. Era lo normal, ya que prácticamente todos los demás edificios de la zona llevaban años abandonados. ¿Pero qué esperaba de la ciudad fantasma de Z-City? Bueno, no tiene sentido llorar por eso ahora. Levantó sus maletas y subió las escaleras para encontrar su habitación. Tal como predijo, las señales de abandono eran evidentes al pasar por las puertas de las habitaciones. Todas excepto una, que parecía habitada a juzgar por la ausencia de polvo en la puerta. Lo anotó mentalmente, pero por lo demás lo ignoró para centrarse en su habitación. Tomó la llave, abrió la puerta y arrugó la nariz al ver y oler la habitación. Por suerte, el anterior inquilino no dejó mucho desorden que limpiar. Pasó el resto del día limpiando el apartamento para dejarlo habitable de nuevo. Durante ese tiempo, notó que, para ser un lugar que llevaba años abandonado, todavía se encontraba en relativamente buenas condiciones. En realidad, lo más difícil de la limpieza fue eliminar algunas plagas mediante fumigación.
No necesitó cambiar las ventanas ni las tuberías, ni pintar las paredes, y las líneas de luz, agua y gas funcionan perfectamente. Lo bueno de un mundo donde los ataques de monstruos son frecuentes es que la infraestructura fue hecha para durar. No es de extrañar que el lugar se llame el paraíso de los ocupantes. Esta buena fortuna continuaría cuando saliera a comprar muebles y comestibles. Logró encontrar una tienda con algunos electrodomésticos usados en buen estado y consiguió un televisor, una laptop, un ventilador y algunos electrodomésticos de cocina a buen precio. Hablando de precios, encontró el mercado local y logró hacer algunas compras. Fue en ese momento que se encontró con un joven que vestía chándal y parecía agotado. Él también estaba de compras, pero también regateando para conseguir lo mejor con el mínimo gasto. Tomoro recordó haber pensado que podía respetar la estrategia económica del joven. De regreso, dio la casualidad de que él y el joven tomaron la misma ruta. Ambos acabaron en el barrio abandonado, lo cual fue más que una simple coincidencia. Finalmente, al llegar al mismo edificio de apartamentos, decidieron saludarse. ¿Vives aquí también? Sí, de hecho me mudé hoy. Ah, vale. Soy Saitama Tomoro y ese fue el día en que Tomoro conoció a Saitama. Actualidad. Espera, ¿así que convertiste un meteorito en polvo? La incredulidad en la voz de Tomoro era evidente y Saitama respondió con esa misma cara vacía y tono relajado. Sí, ni siquiera quise hacer eso. ¿Qué se supone que significa eso? ¿No pretendías destruir un meteorito? Quise decir que no pensé que puse suficiente esfuerzo para destruirlo tanto, replicó, mirando su puño cerrado. Supongo que no me di cuenta. Entonces, ¿qué pretendías que sucediera? Citó Tomoro al aire. Saitama se encogió de hombros. No sé, supongo que la cosa explotaría y se convertiría en un montón de rocas que caerían. Explota y se convierte en un montón de rocas que caen, repitió Tomoro con un tono tan inexpresivo como el rostro de Saitama. Sabes que el meteorito mide entre 6 y 9 en la escala de Torino, ¿verdad? Ante la cara vacía de Saitama, Tomoro asintió. Oye, Genos, ¿puedes explicarle a Saitama qué pasaría si un meteorito de ese tamaño cayendo a velocidad terminal explotara repentinamente en un montón de rocas que caen en medio de una gran área metropolitana? Genos, como el cyborg obediente que era, respondió a la pregunta. Si lo que dijo el maestro Saitama hubiera ocurrido, la explosión resultante habría provocado una lluvia de meteoritos. Si bien la destrucción sería insignificante en comparación con si el meteorito hubiera impactado con Ciudad Z en su totalidad, la destrucción causada por la lluvia de meteoritos perjudicaría la economía de la ciudad. Los negocios cerrarían, los daños colaterales serían cuantiosos y el hospital probablemente se llenaría de civiles heridos atrapados en la tormenta. Además, el posible número de muertos sería, vale, ya lo entiendo. Para. Interrumpió Saitama en voz alta antes de chasquear la lengua y mirar a Tomoro con malos ojos. Da igual, eso no ha pasado. Detuve el meteorito y mi clasificación ha subido. ¿Es eso así? Correcto, interrumpió Genos con orgullo, el rango del maestro Saitama pasó del 6º al 5º lugar en el ranking de la clase S. A pesar del logro, Saitama no parecía particularmente conmovido por este logro. Supongo que cuando estás en la clase S las clasificaciones realmente no significan mucho. ¿Y tú qué tal, Genos? Me ascendieron al puesto 16. Tomoro se quedó un rato después charlando un poco con los dos antes de finalmente irse a dormir. Hace 3 años habían pasado un par de días desde que se mudó al llamado pueblo fantasma de Ciudad Z y ya casi había terminado la transición. El apartamento extranjero se sentía cada día más hogareño y se había familiarizado con el entorno. Ahora ya no le resultaba tan raro tener que pasar junto a una valla metálica y señales de advertencia cada vez que salía. Y ni hablar de las calles vacías por la noche. Claro que no le tenía miedo a nada, pero el lugar se volvió espeluznante. Actualmente, Tomoro había creado una cartera de clientes y buscaba posibles empleos para mantenerse. Como no tenía que pagar alquiler ni servicios públicos, podría sobrevivir meses solo con sus ahorros, pero prefería no gastar demasiado. Su búsqueda seguía en curso y no encontraba ningún trabajo que le llamara la atención. A pesar del contratiempo, Tomoro confiaba en sus credenciales para conseguir un trabajo decente. Al menos eso era lo que pensaba hasta que fracasó en la entrevista para un puesto en una empresa que le interesaba. Tomoro se tomó el rechazo lo mejor que pudo, pues después fue al bar más barato y decidió beber para olvidar sus frustraciones junto con los demás que no lo consiguieron. Horas después, su traje impecable estaba arrugado, la corbata suelta y su aliento olía a alcohol. Pero no estaba borracho.
Bueno, no estaba tan afectado por el rechazo, y hay otros trabajos disponibles. Solo necesitaba averiguar qué había pasado durante esta entrevista y solucionarlo. ¿Qué carajo hice mal? Tan solo pensarlo era frustrante, porque Tomoro no creía haber hecho nada malo. Su currículum era impecable. Se presentó como un profesional y respondió a todas las preguntas de forma clara y concisa. No tenía margen de error, así que solo podía asumir que alguien más tenía mejores cualificaciones o que se trataba de otro factor imprevisto. Si fue lo primero, entonces no es más que mala suerte, pero si fue otra cosa, Tomoro hizo una pausa al ver a alguien cojeando por el camino, apoyándose ocasionalmente en la pared para caminar con pies temblorosos. Maldita sea, gruñó el hombre. Dio la casualidad de que Tomoro conocía a esta persona, Saitama. Dijo el hombre y dijo, oh, hola, ¿eres tú? Sin preámbulos, Tomoro colocó la mano del hombre sobre su hombro y comenzó a escoltarlo a su casa. Entonces, ¿qué te pasó? Hoy entrené demasiado. ¿Entrenando? ¿Eres algún tipo de atleta? Preguntó Tomoro con una sonrisa burlona. Saitama se burló. No, voy a ser un héroe. ¿Estás entrenando para ser un héroe? Sí, ¿tienes algún problema con eso? ¿Por qué iba a hacerlo si te apasiona tanto? Supongo que eso es lo que has estado haciendo estos últimos días desde que me mudé. 3 meses en realidad. Tomoro silbó. Eso sí que debe ser un buen entrenamiento. Llegaron al apartamento y estaban a punto de subir las escaleras. No sé qué tipo de cosas tan intensas has estado haciendo, pero creo que deberías tomarte un descanso por ahora. No puedo, se negó Saitama, tiene que ser así de intenso si quiero luchar contra monstruos. No quiero terminar como la última vez. Los dos se detuvieron en su puerta. ¿Qué pasó la última vez? Para resumir, un niño hizo enojar a un monstruo cangrejo y tuve que salvarlo, dijo mientras buscaba sus llaves, pero sus manos temblaban demasiado. Suena como una gran historia, dijo, sujetando la mano de Saitama y ayudándolo a abrir la puerta. Después de llevar al hombre a su futón, el estómago de Saitama de repente rugió, por lo que intentó, pero no pudo, levantarse. Ni siquiera intentes moverte. Realmente te excediste con tu entrenamiento, Saitama. Necesito comer, intentó sentarse con evidente incomodidad. Tomoro lo empujó hacia abajo con un solo dedo. ¿Por qué no me dejas encargarme de eso? ¿Por qué? Piensa en ello como mi buena acción de la semana, respondió Tomoro con sarcasmo, ¿y ahora qué tienes? Intentó levantarse de nuevo, pero se congeló ante la mirada que Tomoro le dirigió. Cállate y acuéstate. En vista de su posición y del hecho de que alguien se ofrecía a prepararle la cena, Saitama decidió cumplir. Tomoro encontró la cocina y, después de una rápida búsqueda, se decepcionó al encontrar que faltaban alimentos. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a comprar alimentos? Debería haber algo en el refrigerador. Si por algo te refieres a fideos instantáneos, entonces no, respondió Tomoro antes de dirigirse a la puerta. ¿A dónde vas? Voy a casa a por comida de verdad. Si vas a entrenar intensamente, deberías llevar una dieta adecuada. Al salir por la puerta, Saitama no pudo evitar pensar en voz alta. Lo que tú digas, mamá. La cabeza de Tomoro apareció de repente en escena con una mirada fulminante. ¿Qué fue eso? Nada. Los agudos ojos de Tomoro se entrecerraron antes de desaparecer de la vista, y esta vez Saitama mantuvo la boca cerrada. Después de que Tomoro les preparó la cena, Saitama se recuperó lo suficiente como para alimentarse. Se sentaron a disfrutar de la comida y a conversar con inteligencia. Entonces, ¿eres parte de la Yakuza o algo así? Sí que. No, ¿por qué pensarías eso? Saitama se quedó mirando. Bueno, es solo que pareces estar en una pandilla. No, no lo hago. Sí que lo haces. Las cejas de Tomoro se fruncieron. ¿De qué diablos está hablando? En un momento de inseguridad poco habitual, cambió de tema. ¿Qué estabas haciendo para terminar forzando tu cuerpo hasta el punto de apenas poder moverte? ¿Entrenamiento de fuerza? ¿Qué tipo de entrenamiento de fuerza? 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros. Tomoro masticó su comida antes de hablar. Eso es hardcore. ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Cada día? Todos los días. ¿Tomas descansos después de cada serie? No. Tomoro tarareó, masticó un poco más y tragó antes de hablar. Saitama, ¿tienes deseos de morir? ¿Eh? ¿O simplemente eres masoquista? Podría haber sido la insinuación, o tal vez el tono en que lo dijo, lo que molestó al hombre más joven, pero de cualquier manera no le gustó. ¿De dónde viene esto? Lo siento, pero cuando haces ejercicios intensos es mejor ir a tu propio ritmo.
Si vas a entrenar intensamente sin controlar tu estado físico, podrías acabar teniendo efectos secundarios desagradables. ¿Cómo qué? No sé, se burló, podrías quedarte prematuramente calvo o algo así. Una mirada de horror se apoderó brevemente de la expresión de Saitama antes de despedirlo con un gesto como si eso fuera a pasar. Tomoro le dirigió al hombre más joven una mirada extraña incluso mientras comía. Sí, ¿cuáles son las posibilidades de que eso ocurra? Terminaron de cenar y Tomoro se ofreció a limpiar, dándole a Saitama la oportunidad de un merecido descanso. Regresó a casa y se bañó, y justo cuando se cepillaba los dientes, sus pensamientos volvieron a las palabras de Saitama. Bueno, es que pareces estar en una pandilla. Tomoro se burló y escupió la pasta de dientes con el ceño fruncido. Qué descaro el de ese tipo al decir que parezco un gángster. Tomoro hizo una pausa al ver su rostro ceñudo en el espejo. Su cabello estaba peinado de tal manera que el flequillo le ocultaba los ojos, así que no se imaginaba bien su apariencia sin él. Claro que se había visto la cara. De hecho, se peinó el cabello, algo rebelde, para que sus ojos fueran más visibles, pero ahora, recordó la entrevista que había tenido. Las miradas de los entrevistadores, e incluso repasó a todos los que había conocido. ¿No puede ser eso? Rápidamente, Tomoro se echó el pelo hacia atrás como lo había hecho esta mañana, sin gel. Se imaginó en su suite esa mañana y frunció el ceño con una expresión neutral. Al menos él creía que era neutral, pero incluso Tomoro admitía que su rostro tenía un aire de matón. Combinando eso con su traje y su cabello natural, que podía confundirse con teñido, llegó a una conclusión. Parezco el típico aspirante a yakuza, la comprensión lo hizo desplomarse sobre el lavabo. Con razón no me contrataron. Con dedos temblorosos, Tomoro levantó la cabeza hacia el cielo y gritó. Maldita sea. Actualidad. Tomoro se sorprendió mirándose en el espejo del baño de la empresa. Al salir, había una multitud reunida con la vista fija en el televisor. ¿Qué está pasando ahora? Hay una invasión de monstruos en J-City. Hay un héroe de clase A luchando contra ellos. ¿Solo? Murmuró Tomoro mientras miraba más de cerca la pantalla para ver a un héroe de negro con una lanza, rodeado de monstruos marinos. Parecería que el héroe que fue identificado como el héroe de clase A Stinger y como él pensaba se estaba enfrentando a los monstruos invasores por sí mismo y aparentemente ganando contra todo pronóstico. El débil sonido de un retumbar llegó a sus oídos y la mirada de Tomoro encontró la ventana más cercana para encontrar nubes oscuras reuniéndose en el horizonte. Parece que viene una tormenta. ¿En serio? Dijo alguien cerca de él antes de que él también mirara por la ventana. Ah, maldita sea, no traje un paraguas. Esto llamó la atención de unas cuantas personas más que estaban cerca mientras hacían su comentario. Oye, ¿puedes llevarme? ¿Eh? Ni hablar. Tomoro hacía rato que había dejado a sus compañeros parlanchines para sentarse en su escritorio. Incluso mientras seguía trabajando, ignorando las noticias y a todos los demás, Tomoro tenía una mirada pensativa. No pasará mucho tiempo después de esto. Hace 3 años, esto es lo que llaman el efecto Clark Kent. Tomoro estaba en el baño tras haber regresado a casa después de cortarse el pelo en una barbería, no sin antes pasar por la tienda. Volvió a casa no solo con un peinado nuevo, sino también con unas gafas especiales sin graduación. Las lentes funcionan como un espejo unidireccional, diseñado para simular un reflejo, por lo que la mayoría de las veces no se ven los ojos del usuario. La combinación de estas dos cosas creó lo que él denominó el efecto Clark Kent. Se trata de un fenómeno en el que una persona puede disfrazarse y cambiar por completo la percepción que otros tienen de ella mediante el poder de unas simples gafas transparentes. Claro que hay más que eso, y necesitaría cambiar sus gestos, postura y demás para dar la impresión de ser un oficinista afable, pero hasta ahora puede ver una marcada diferencia entre él mismo con y sin gafas. El primer pensamiento que le vino a la mente cuando se puso esa maldita cosa fue, parezco un nerd. Pero supongo que ese es el punto. Los nerds no son amenazantes, son fácilmente accesibles y se puede confiar en ellos, al menos más que en los aspirantes a yakuza. Toda esta situación surgió después de que Tomoro descubriera su parecido involuntario con dichos aspirantes a yakuza. Ha intentado y fracasado en múltiples entrevistas de trabajo simplemente porque los entrevistadores pensaron que representaría un riesgo de fuga para su empresa. No se trataba solo de su apariencia, sino que ciertos antecedentes sobre él eran dudosos. Tomoro no era un ciudadano cualquiera. No había ido a ninguna escuela y solo recientemente había conseguido su GED. No es que algo así fuera raro considerando lo jodido que está el mundo.
Sobre todo para quienes viven fuera de la ciudad. Las empresas están dispuestas a conceder el beneficio de la duda a los civiles desplazados que obtuvieron sus diplomas. En el caso de Tomoro, la mayoría de las empresas a las que solicitó trabajo lo han llamado de vuelta, pero siempre que lo entrevistan lo rechazan. En un momento dado, el personal de seguridad pensó que pertenecía a la familia mafiosa local y dijo que incluso lo confundieron con uno de sus miembros. Fue la situación más ridícula en la que se ha visto involucrado. El objetivo de cambiar su apariencia era que el entrevistador no tuviera que analizar sus antecedentes. De ahí sus intentos de lucir profesional para las entrevistas de trabajo. Eso, y además, un entrevistador le dijo directamente que no parecía un profesional corporativo. Fue entonces cuando supo que necesitaba una atención drástica. Si quería encontrar trabajo antes de que se le acabaran los ahorros, su apariencia necesitaba una transformación completa. Tras unas semanas de intentar, sin éxito, minimizar el impacto de su apariencia y maximizar su profesionalismo, solo le quedaban dos opciones. Como no estaba dispuesto a someterse a una cirugía plástica, esta era su mejor opción, y, qué ironía. Porque la había aprendido viendo una telenovela. Bueno, por alguna ironía cósmica, parecía funcionar, o al menos lo hacía bastante bien. Ahora solo necesitaba probarlo. Un momento después de pensarlo, oyó que llamaban a la puerta. «Pedid y recibiréis», murmuró mientras se dirigía hacia la puerta. Abrió la puerta y se encontró con Saitama. Vestía el mismo chándal, un poco desgastado, pero mucho mejor que cuando se conocieron después de una de sus sesiones. Saitama parpadeó y miró a Tomoro un instante antes de mostrarse confundido y mirar hacia la puerta antes de hablar. «Oh, lo siento, me equivoqué de habitación». «Soy yo, idiota», dijo quitándose las gafas. Esta revelación fue aparentemente tan impactante que dejó a Saitama sin palabras. Te ves completamente diferente ahora. Al menos el disfraz funciona. Permitió a Saitama entrar. O tal vez Saitama es lo suficientemente tonto como para caer en algo tan simple. Conoce a Saitama desde hace más de un mes. Tras la asistencia de Tomoro en su primer encuentro, ambos han forjado una buena relación. Bueno, en realidad, Saitama tiende a aprovecharse de Tomoro de vez en cuando, y Tomoro lo permite por razones. También porque eran los únicos que vivían aquí, así que sería una tontería no ser al menos amigos. Tomoro respeta el esfuerzo de Saitama al afrontar la infernal tarea que se impuso. Saitama ignoró por completo la advertencia de Tomoro sobre controlar su ritmo y continuó con su descabellado entrenamiento diario sin excepción. Así que la primera vez que tuvo que ayudarlo a llegar a su casa no sería la última. Debido a las consecuencias del entrenamiento, la mayoría de las veces no estaba en las mejores condiciones para realizar trabajos de medio tiempo, ni siquiera para cuidar de sí mismo. Ahí es donde entra Tomoro, básicamente actuando como el cuidador de Saitama, y el joven se aprovecha de su generosidad para aprovecharse de él. Tomoro, por su parte, siempre le echa un sermón al joven, quien tiende a ignorarlo, lo cual es molesto, pero las bromas que tienen eran algo que él esperaba con ansias en secreto. Pensó que al hombre más joven le pasaba lo mismo. Por fin te deshiciste del look yakuza. Eso es genial. Oye, cállate y habla de mi aspecto punk, dijo con visible irritación. De este día. Actualidad del incidente en Ciudad J, que involucró al grupo de monstruos que se identificaron como gente del mar, se resolvió. Varios héroes fueron golpeados y enviados al hospital durante este evento por su líder, un monstruo autodenominado Rey del Mar Profundo. Fue responsable de dejar fuera de combate a no menos de 8 héroes, incluyendo 3 de clase A y 2 de clase S. Genos fue uno de estos últimos, aunque la verdadera razón de su pérdida fue que se sacrificó para salvar a un civil. Justo cuando estaba a merced del monstruo, ocurrió lo impensable. Mumen Rider llegó y salvó la vida de Genos. El héroe de clase C logró detener al monstruo el tiempo suficiente para que Saitama llegara y, tras reconocer los esfuerzos de Mumen Rider y los demás héroes, asestó el golpe final. Un solo puñetazo con tanta fuerza que dispersó las nubes de lluvia sobre Ciudad J. El incidente fue uno de los ataques monstruosos más